Queridos estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio del utilitarismo del acto. Todavía necesito añadir algunas otras ideas suplementarias antes de pasar a las objeciones, a las dificultades que se han lanzado en contra de esta primera versión del utilitarismo. Bien, recuerden que estamos estudiando teorías del deber y el utilitarismo del acto es la segunda propuesta. La primera fue la del egoísmo ético. Esa es la número 1. Ahora estamos en la número 2. Teorías del deber. ¿Sí? Bien. Deber en sentido ético u obligación es lo mismo. Recordemos que también la obligación puede ser jurídica, pero eso es otra área de estudio que tiene que ver con el derecho natural, la constitución, las leyes, etcétera. Y detrás de esos deberes jurídicos está el Estado, una de cuyas funciones es hacer cumplir esas leyes, sobre todo si es que hay sanciones, infracciones. Eh, no es, el Estado no solamente se encarga de corregir, enmendar las faltas, poniendo castigos, penas, cárcel, sino también prevenir. ¿Sí? Y esa es una de las funciones del poder o de la autoridad, a la fuerza, si es que sería necesario. En la ética tenemos una presión social, pero no tiene nada que ver con el aparato estatal, con lo que es administración de justicia, abogados, jueces, policía, cárceles. Estamos en otro ámbito, pero también tratamos de determinar qué obligaciones tenemos y por qué. ¿Sí? ¿De dónde surgen las obligaciones? ¿Qué es lo que determina que una acción sea obligatoria o prohibida, lícita o ilícita? Bien. Dejamos de lado la cuestión de la religión. ¿Ya? Por supuesto, hay propuestas éticas que ligan estrechísimamente la obligación con la voluntad divina. Yo apenas dije unas 4 palabras sobre eso y no vamos a ver. Tenemos con la selección de capítulos o de secciones del texto de Hospers, tenemos material suficiente como para, en las horas asignadas por horario, cubrir esas subtemáticas. Por supuesto, quedan muchos temas que sería deseable abordar en un curso, pero por desgracia no hay cómo. Bien, entonces veamos utilitarismo. ¿Sí? A ver, la formulación o la enunciación de la respuesta que da el utilitarista del acto a la pregunta de ¿qué es lo que determina que una acción sea obligatoria? Es lo siguiente. ¿Sí? Podemos tomarla como condición necesaria y suficiente para que una acción sea obligatoria el hecho de que de entre todas las alternativas abiertas ante el sujeto es la acción que produce el mayor bien posible para la mayoría. ¿Sí?
Bien. A ver, verán, primera cosa que especifico, de entre todas las alternativas disponibles o accesibles a un agente, de entre ellas hay que escoger la que tenga este resultado y según los conocimientos que tenga el agente. Eso significa que antes de actuar tenemos que estar bien informados, sobre todo cuando la decisión es potencialmente perjudicial o beneficiosa para una gran cantidad de personas. Pensemos en la decisión que debería tomar la universidad, nuestra universidad, con respecto a si volvemos a la presencialidad o no. Eso es algo complejo. Estamos con aproximadamente, no sé, 16,000 o, perdón, 18,000 personas involucradas, ¿sí? Y no se diga cuando estamos hablando de un país, ¿sí? Puesto que la ética no es cuestión solamente de vida privada, que también podemos aplicar esa ética a la vida política, aunque la política de suyo también tiene otras normas, ¿sí? Ahí estamos en el plano de lo jurídico, ¿sí? La organización social puede ser juzgada desde el derecho o desde la ética. La ética es mucho más general que el derecho. Entonces, no es solamente para la vida privada, sino también para la vida pública. Ahora, bueno, a veces, perdónenme, a veces pueden coincidir un juicio ético con un juicio jurídico, pero otras veces no. Y, bueno, entonces, digo, de entre todas las opciones que puede realizar el sujeto, debe hacer aquella acción que tenga este resultado de producir el mayor bien para la mayoría. Pero esas, por lo tanto, aquí puesto que es esto lo que determina la obligatoriedad de una acción, el utilitarismo es una versión de consecuencialismo. Bien, ahora, ¿qué es el bien? Ese es otro problema y nosotros ya lo abordamos con anterioridad. Para la doctrina consecuencialista, la cuestión del deber es posterior, o si quieren, es derivada con respecto a la cuestión del bien, ¿sí? Bien ético. Los fundadores del utilitarismo, Jeremías Bentham y John Stuart Mill, ambos fueron hedonistas. Es decir, aquí este bien, bien intrínseco, es el placer o la felicidad. Recuerden que contemporáneamente, placer o felicidad a efectos de la cuestión del deber nos da aproximadamente igual, no es que sean idénticos, pero aquella diferencia que hacían los antiguos entre felicidad y placer ya no es tan marcada en nuestros días. ¿Sí? Bien, ahora recuerden, les indiqué la diferencia entre felicidad bruta y neta, ¿sí? Y vimos cómo podríamos hacer el cálculo de la felicidad, ¿sí? Si es que aquí se nos pide que produzcamos la mayor cantidad de bien para la mayoría, ¿sí? Idealmente podría ser para todos, pero no siempre es eso posible. Entonces,
es cuestión de cantidad. ¿Sí? Entonces, para eso les puse una matriz en las columnas veíamos alternativas de acción, en las filas las personas involucradas y en la intersección cómo cada una de esas acciones afecta a cada participante en la acción por lo que respecta a su placer o felicidad. Puede ser positiva o negativamente o de modo neutral. ¿Sí? Y a la final sumamos el número de personas felices, esa es la felicidad bruta, restamos el número de personas infelices y hacemos una suma algebraica. El resultado es la felicidad neta. ¿Sí? Según cuál de las acciones tenga mayor felicidad neta, esa es la acción que se tiene que hacer. Ahí está el criterio que determina lo obligatorio de lo prohibido, lo lícito de lo ilícito. Bien, ahora voy a añadir más datos. Estas consecuencias suceden en el futuro, ¿sí? Y lastimosamente nosotros no podemos conocer a ciencia cierta qué es lo que sucederá. Podemos tener simplemente una conjetura, basarnos tal vez en probabilidades, pero tener certeza, seguridad, eso no podemos. Entonces, nos basamos en una previsión, ¿sí? Pero podemos estar equivocados en eso. Entonces, ¿qué consecuencias son las que cuentan? Hospers introduce aquí una distinción. Bueno, en realidad no es invento de Hospers, está en la literatura. No sé quién haya sido el primero en hacerla. Esas consecuencias pueden ser o las que realmente sucedieron o las consecuencias esperadas. ¿Sí? A ver, las efectivas son las que son reales, las que suceden. Y puede ser que las consecuencias reales choquen o nos cause una sorpresa, que no era lo que nosotros preveíamos. En cambio, las consecuencias esperadas, estas son de carácter subjetivo. Entonces, si quieren, podemos hacer esa distinción. Consecuencias objetivas, reales, ¿sí? Mientras que las segundas son subjetivas, ¿sí? Es decir, están dependiendo de la información que tenga el sujeto. Por supuesto, tenemos nosotros obligación de estar bien informados. Antes de tomar una decisión, tenemos que recoger todos los datos que nos permitan tomar una decisión en base a esa información. El ejemplo que tenemos para hacer esta distinción es puede ser el siguiente. Hay un chofer que está en la carretera y recoge a unos jóvenes que le están pidiendo un aventón. Obviamente, la idea del chofer es que les está haciendo un favor, ¿sí? Se ahorran dinero, van al mismo destino.
Por desgracia, sufre un accidente por culpa de un tercero y mueren los jóvenes. ¿Sí? Bueno, no hace falta que hablemos de dos o tres, basta con que sea uno, ya es algo malo. ¿Sí? Ahora, entonces, fijémonos qué ha pasado. Analicemos, apliquemos esta distinción al caso que les expuse. ¿Qué pasó? O sea, vamos a juzgar si es que el chofer actuó bien, hizo lo correcto al momento de permitirles que viajen en el carro respondiendo a una petición de los jóvenes que les dé un aventón. ¿Esa acción era correcta o incorrecta? ¿Sí? Entonces, el utilitarismo del acto nos da una propuesta, pero ahora tengo acá lo que las consecuencias que hay que tomar en cuenta son las segundas. ¿Sí? Voy a poner con rojo las consecuencias efectivas. ¿Sí? A ver, cuando el chofer les recoge, seguramente está pensando en que no va a pasar nada y que llegarán a su destino exitosamente. Obviamente hay un riesgo, nadie puede estar exento, es decir, que no le va a pasar nada. Siempre hay esa posibilidad que se hizo real en el caso. Pero si es que nosotros quisiéramos juzgar si es que la acción de recoger a los jóvenes fue apropiada o no, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta? Según la propuesta que nos hace Hospers, no es lo que realmente pasó, porque las consecuencias efectivas, el resultado es que hubo muertes. ¿Eso cómo va a ser bueno? Pero lo que de alguna manera exime la responsabilidad del chofer es que por más que haya una baja probabilidad de que tenga un accidente, él no pudo prever eso. Entonces, con la información que dispone el chofer, él cree que la mejor opción es recoger a los jóvenes e ir juntos. Entonces, eso es lo que se llama un deber de tipo subjetivo. ¿Sí? Entonces, la versión que presenta Hospers es de una teoría del deber subjetivo. ¿Sí? ¿Y por qué esto? Porque las consecuencias suceden en el futuro. Y por nuestra limitación de conocer el futuro, no hay otra manera. O sea, si nosotros tuviéramos preconocimiento, ya de antemano, supiéramos lo que va a pasar, entonces deberíamos juzgar de acuerdo a eso. Pero esa situación no es el general. Puede ser que algunos individuos puedan adelantarse al futuro, pero el común de nosotros no tenemos esa capacidad. De modo que
tenemos que actuar de acuerdo a nuestro mejor conocimiento. ¿Sí? Tenemos obligación de informarnos. ¿Sí? A ver. ¿Sí? Y una vez que tengamos conocimiento de las circunstancias, ahí tomar la acción de acuerdo a lo que nosotros pensemos que es lo que va a suceder. ¿Sí? No nos queda más. Por lo tanto, las consecuencias que entran en el cálculo no son las que realmente sucederán, sino la que nosotros creemos que va a suceder. Esas son las consecuencias esperadas. ¿Sí? Pero esto no puede ser cuestión simplemente de una intuición, una corazonada. Tiene que estar basado en datos reales, en la evidencia que esté disponible. Por lo tanto, para actuar correctamente, si lo determinante del deber, según esta corriente, son las consecuencias, estas consecuencias tienen que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para tratar de acercarnos con la información disponible lo más próximo que podamos a lo que realmente creemos que va a suceder. Bueno, ahora indiqué la diferencia entre simplemente hacer que con una acción nosotros hagamos el bien y el mayor bien. ¿Sí? Recuerden, esto es en vez de contentarnos con algo que sea bueno, un resultado bueno o un resultado mejor que otro, los utilitaristas están en el nivel de lo óptimo. ¿Sí? Por eso el mayor bien. ¿Sí? Menos de eso es incorrecto. Bien, ahora, si nos preguntáramos nosotros si el utilitarismo del acto es egoísta o altruista, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será la respuesta? ¿Sí? A ver, recordemos cuál es la alternativa que está aquí presentándose. Si es que fuera egoísta, entonces la felicidad o el placer, si quieren en general, el bien de la gente estaría por encima de la felicidad de los otros. ¿Sí? Es como si al momento de hacer el cálculo de la felicidad neta, mi felicidad contara el doble que la de los demás. O si mmm, la felicidad de los demás no vale tanto como la felicidad del egoísta. Entonces él se pone en primer lugar. El punto de vista contrario sería que la felicidad de uno no cuenta. ¿Sí? Uno puede ser infeliz, pero si es que con ese sacrificio ganan los demás, entonces habría que hacerlo. Bien, ahora, ¿en cuál de estos dos casilleros se encuentra el utilitarista del acto? Seguramente ustedes estarán pensando en que
no es egoísta, pero tampoco el utilitarista pasa al otro extremo. En realidad, podemos agregar una tercera posición, la del igualitarismo. En el sentido de que todos los que intervienen o van a estar involucrados en la acción que se va a tomar, cuentan por igual. La felicidad o el placer de cada uno, de todos y cada uno, vale lo mismo. Eso en principio. Por supuesto, podríamos, a ver, no es un igualitarismo total, radical, pero si es que al momento de hacer el cálculo de la felicidad neta, ¿sí? Si queremos obtener este resultado, entonces no puede ser que en igualdad de circunstancias la felicidad de uno valga más o valga menos que la felicidad de otro. En ese sentido, todos cuentan por igual. ¿Sí? A ver, pero por supuesto podríamos hacer diferencias. Pero bueno, estoy pensando, por ejemplo, en una situación en la que pusiéramos la felicidad de un criminal y la felicidad de un médico en dos platillos de la balanza y ver, ¿hay diferencia o no? ¿Qué acción va a producir la mayor felicidad para la mayoría? Entonces, no es una cuestión tan sencilla y habría que hacer matizaciones, pero en principio, frente a estas dos opciones, el utilitarista no es ni egoísta en el sentido de que se pone por encima de los demás, o tampoco la posición contraria de tener esa actitud de autosacrificio para beneficiar a los otros, y como si la vida de uno no tuviera importancia. Entonces, ante esas dos opciones, el utilitarista niega ambas y cree que a menos que haya alguna particularidad entre los participantes en la acción, en principio todos cuentan por igual. En ese sentido es igualitarista. Pero si quisiéramos ser más detallistas, deberíamos aclarar que no es igualitarista en otro sentido, porque si es que estamos hablando de un utilitarismo hedonista, sabemos que para los hedonistas el único bien supremo es la felicidad y ella está por encima de cualquier otro valor. Todo lo demás es un bien instrumental. La libertad, la justicia, la igualdad, etcétera, etcétera. Todo lo demás es valioso, pero no en sí mismo en la medida en que produce felicidad. No lo es en la medida en que produce infelicidad. Entonces, jamás el utilitarista hedonista nos va a decir que sacrifiquemos la cantidad de felicidad para que haya mayor igualdad. Eso no puede decir nunca, a menos que se esté contradiciendo, un utilitarista hedonista. Entonces, está clara la relación entre felicidad e igualdad. ¿Sí? La igualdad es un bien instrumental con respecto a
la felicidad. Si la igualdad produce mayor felicidad, entonces seamos igualitarios. Si es que la igualdad produce la infelicidad de la mayoría, entonces sacrifiquemos la igualdad. Entonces, hay un sentido en el cual el utilitarista del acto no es igualitarista, ¿sí? Es ambas cosas. En cierto sentido es igualitarista, pero en otro sentido es anti-igualitarista, ¿sí? Entonces, la igualdad es instrumental con respecto a la felicidad, ¿sí? Eso lo voy a representar de la siguiente manera. La igualdad es menos valiosa, ¿sí?, que la felicidad. Y por lo tanto hay ahí una subordinación. La igualdad vale o no dependiendo de cuáles sean sus consecuencias. ¿Sí? Con respecto a la finalidad última, que es la de producir la mayor felicidad para la mayoría. Entonces, resumiendo ambas ideas, si les preguntara a ustedes, y ese es lo que el propio texto lo hace, ¿el utilitarista del acto es igualitarista o no? La respuesta es ambas cosas. Sí en un sentido, no en otro sentido. ¿Sí? Bueno, avancemos. A ver, en ciertos casos, cualquiera de las opciones abiertas ante un agente son negativas, es decir, ninguna de las opciones van a producir felicidad, sino que en todas ellas el resultado, las consecuencias que se esperan es que va a haber personas infelices. Podríamos pensar, por ejemplo, en muertos. En ese caso, ¿qué hacer? La regla que se debe aplicar en esas situaciones es la de el mal menor. ¿Sí? Es decir, si es que nos topamos ante una circunstancia en la que no podemos aplicar esto, porque el saldo, o si quieren ustedes, la felicidad neta va a ser bajo cero, es decir, negativa. Siempre vamos a tener personas infelices. En ese caso, como no hay cómo ver cuál de las alternativas tiene mayor número de personas felices, tendríamos que aplicar la regla opuesta, complementaria. Tratemos de minimizar la infelicidad, minimizar el sufrimiento. Pero noten, no solamente es cuestión de reducir o tener menos, sino irnos a lo mínimo. Así como acá es cuestión de maximizar el bien, lo contrario es minimizar la infelicidad. ¿Sí? A ver, por ejemplo, consideremos un caso famosísimo que es el trole. ¿Sí? Bueno, les voy a poner dos ejemplos. El primero es el trole. ¿Sí? Es decir, esto sucede en una estación de trenes. Imaginémonos que está descendiendo un vagón sin frenos por una pendiente y más adelante se encuentra
Ahí pongamos, se encuentran dos personas atrapadas en las rieles. ¿Sí? ¿Sí? Bien, entonces, si es que no se hiciera nada, el resultado previsible es que el curso o el recorrido de este vagón va a matar a dos personas. Pero lo que se puede hacer es que se mueve una palanca. ¿Sí? Imaginémonos, hay una cabina de control y una persona está observando lo que sucede. Podemos desviar el vagón hacia otras rieles, ¿sí? Pero lamentablemente en esas rieles laterales hay una persona atrapada y como resultado moriría. ¿Sí? Bien, entonces tenemos aquí dos opciones, A o B. ¿Sí? ¿Qué es lo que se debe hacer por obligación? Ahora, sabemos que en general deberíamos producir la mayor cantidad de bien. Aquí no hay cómo producir mayor cantidad de bien, porque en ambos casos vamos a tener por lo menos un muerto. Ahora, ¿cuáles son las alternativas? Podríamos formular en los siguientes términos, o bien, si es que no hacemos nada, ¿sí? Dejamos que el vagón siga su curso y por lo tanto hay dos muertos. Eso podríamos decir, dejamos que mueran dos personas, ¿sí? O por una acción que uno decide hacer, muere una persona. Es decir, con otras palabras, tomamos la vida de B para salvar, perdón, la vida de esta persona para salvar a dos. Y eso puede calificarse de matar. Matar a uno para salvar a dos. ¿Sí? Bien. Entonces, si es que yo les preguntara esto, ustedes deberían tener una opción. ¿Sí? A ver, voy a poner entre signos de interrogación. ¿Sí? A ver, ¿está clara el dilema aquí para todos? ¿Qué es lo que se debe hacer en la situación del chole? El chole es este vagoncito que está aquí. ¿Sí? Dejar que mueran dos personas o para salvar dos vidas debería matar a uno. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer el controlador que está en la cabina con la palanca? ¿Ya? Bien, entonces, digamos, esta es la opción A. ¿Sí? Y la opción B es la de acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que responde el utilitarista del acto? Se llama del acto porque lo que hay que hacer depende de cada acción. ¿Ya? No podemos nosotros juzgar
normas, a ver, las consecuencias que son determinantes para determinantes de la obligatoriedad de una acción son las de un acto particular, ¿sí? Sí, ¿qué es lo que debe hacer la persona que está en la cabina de control ante esta circunstancia? ¿Sí? Entonces, veamos. Pongamos de un platillo una muerte, en el otro platillo dos muertes. ¿Dónde se hace menos mal? Es preferible que solamente haya un muerto en vez de que haya dos. Por lo tanto, el deber de la persona que está en la cabina de control es matar a una persona, mover la palanca, desviar el trole, con lo cual muere una persona, pero con eso salvamos a dos. ¿Sí? Hay un balance ahí positivo. Más vale que solamente perdamos una vida en lugar de que perdamos dos. Si podemos hacer eso, hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo. ¿Sí? Bueno, no les estoy pidiendo que ustedes se pongan en la posición del el operador que puede mover la palanca, sino simplemente que ustedes juzguen qué es lo que debería hacer esa persona. ¿Aprobarían que mueva la palanca para ahorrarnos dos vidas, aunque eso sea a costa de perder una vida? ¿Sí? Entonces, el utilitarismo está acá. ¿Sí? Bien, ahora quisiera que ustedes alcen la mano para, si es que están de acuerdo con el utilitarista del acto. ¿Sí? Antes de hacer la votación, ¿está clara la pregunta? ¿Sí se comprende? Bien, entonces, por favor, alcen la mano y contamos. A ver, pero si es que en el caso de Álvaro y Camila, si es que ustedes dos están de acuerdo, por favor, me indican para sumar un voto, porque no pueden, o alzan tal vez las dos manos de aplauso para contar como dos. ¿Sí? A ver, levanten la mano quienes están de acuerdo con la opción B. Es decir, matar a una persona para salvar a dos. Empezamos. Ya, gracias. Por favor, ahora quisiera que voten por ¿quién está de acuerdo con la primera opción? Dejar morir. A ver, pero bajen las manos los que ya dieron su respuesta. Ahora, opción A, dejar morir a dos. ¿Alguien de ustedes hace la mano? ¿Ya? ¿Uno? ¿Alguien más? Y gracias, estimados estudiantes. Este es el resultado. Ahora, hay otro ejemplo que ilustra muy bien la posición del utilitarismo del acto. Y fíjense que este resultado en parte me está diciendo que hay una ligerísima mayoría simple, mitad más uno, a favor del utilitarismo del acto. Les voy a poner otro ejemplo, pero al retornar del receso, ¿sí? Hemos estado ya más de una hora en clase.